su capítulo, gloria a Dios, su capítulo 9 y su verso 15. Vamos a leer quizás antes de que yo entrara en este programa. Yo sé que hubo cantos de alabanza, pues en este momento quizás ya no nos da tiempo, ¿verdad? Para escuchar otros cantos. Pues en esta hermosa tarde voy a empezar con la palabra de Dios, esperando de que sea de bendición en tu vida. Yo solamente hago lo que está a mi alcance. Quizás yo no soy profesional para descubrir la palabra de Dios, porque yo solamente pido la guianza de mi Padre que está en el cielo. Yo solamente por la misericordia de Él estoy como estoy, no porque sea yo buena, ¿verdad? Quizás usted que me escucha, usted que me ve en este momento, quizás usted tiene más conocimiento que yo. Pues dele gracias a Dios, porque eso es lo más hermoso que puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? Pero en este momento yo lo hago esto con todo mi corazón, porque yo le alabo a un Dios el que vive y permanece para siempre. Pues en esta hermosa tarde vamos a leer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Lo encontramos en el libro de los Hechos, su capítulo 9 y su verso 15. Quizás usted tiene una Biblia a su alcance, puede leer esa palabra juntamente conmigo. Vamos a leerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuántos le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me había enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, levantándose, y fue bautizado. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, amados hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Pablo, que él se llama Saulo, ¿verdad? Antes de que él llegara al conocimiento de la palabra de Dios, dice que él era un perseguidor del evangelio. Él estaba en contra de la palabra de Dios. Él nunca respetaba, no temía a Dios. Pero entonces dice que él arrastraba a mujeres, lo metía en la cárcel. Pero llegó un momento en que él se preparaba, se salió sobre su caballo, montó su caballo, ¿verdad? Y él salió corriendo, porque dice que donde, digamos, que es por decir en estos tiempos, ¿verdad?, que nosotros somos libres para
adorar a Dios, pero en aquel tiempo dice que cuando Saulo, él dice que no podía ver el evangelio, él despreciaba la palabra de Dios. Pero entonces cuando él iba sobre su caballo, entonces cuando, como él se llama Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero entonces dice que él no aceptaba la palabra de Dios, al igual en estos tiempos. Hay personas que desprecian el evangelio, que están en contra de la palabra de Dios. Pero dice que el Saulo de Tarso, ¿verdad? Antes, como yo te digo, antes que llegar al conocimiento de la palabra de Dios, él arrastraba mujeres, metía a la gente en las cárceles por la palabra de Dios Todopoderoso. Pero entonces después el Señor se le apareció en el camino. Entonces él cayó sobre su caballo y su caballo se cayó. Y entonces se quedó sin ver, se quedó ciego. Pero entonces dice que al tercer día o 3 días que él estaba ciego, entonces el Señor Jesucristo envió a su hijo Ananías, que se fuera a ponerle la mano sobre él. Él lo mandó y le dijo, porque este es un instrumento o es un servidor para mí. Por lo mismo, ¿verdad? A veces pasan muchas cosas en nuestra vida. Hay gente que sufren de problemas y problemas. Pero tan de repente, ¿verdad? Más alguien se le acerca, le va a hablar de la palabra de Dios. Esa gente sí es de que ha sufrido, ha llorado. Porque a veces Dios tiene propósito sobre su vida. Porque Dios le está haciendo un llamado para él o para ella. Nosotros cuando llegamos en el evangelio al conocimiento de la palabra de Dios, en diferentes formas, en diferentes maneras, nos acercamos a buscar a Dios. Quizás personas en un problema, o quizás otro porque estaba perdido en el vicio del alcohol, o otro porque ha visitado a brujos, quizás ha visitado a adivinos, a espiritistas, para que le hagan un trabajo y que se levante, que se sane. Pero ese hombre no puede hacer nada, porque Dios tiene propósito, tiene el conocimiento. ¿Qué va a pasar en la vida de esa persona que está pasando dificultades en su vida? O quizás el hombre cuando ya siente que está tirado en el vicio del alcohol, ¿verdad? Se queda tirado. ¿Quién va a tener la misericordia de él? Solamente Dios. Solamente Jesucristo puede ofrecer la paz, la felicidad, el gozo en el corazón de esa persona, ¿verdad? Entonces, pero Saulo era un hombre que estaba en contra del evangelio. Pero entonces Jesús le dijo a Ananías, vaya, porque este es un instrumento escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Aquella persona, los gentiles, aquellos que no han llegado
al conocimiento de la palabra de Dios, donde Jesús tenía propósito sobre el Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces dijo él a Ananías: me es instrumento escogido. Quizás desde el vientre de nuestra madre Dios ya tiene propósito y nosotros sin darnos cuenta. Igual le pasó a Saulo de Tarso. Él no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero mire, amado hermano, amada hermana, Jehová Dios o Jesucristo, ¿dónde puso cuál era su propósito para que él llevara la palabra de Jesús para aquellos que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios? Y de reyes, dice, de hombres de mucha importancia, tenía que hablar Saulo de Tarso enfrente de esa gente, pero él sin darse cuenta. Por eso dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice. Sabía Jesús que Saulo iba a sufrir, iba a pasar un montón de cosas difíciles sobre su vida, porque el mismo palabra nos enseña. Y entonces es necesario padecer por mi nombre, dice. Y fue entonces Ananías, entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Mira, amado hermano, por eso, para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Amigo oyente, en este momento, no importa qué pecado has cometido ante Dios, pero hoy es tu momento. Hoy es que Dios te está hablando para que usted también pueda alcanzar una salvación para su alma. Por eso quizás Dios tiene propósito en tu corazón. Quizás de repente te han hablado de la palabra de Dios y nunca has entendido. Nunca has dado importancia, pero es necesario a que usted se acerca. Es el momento. Quizá Dios te está ofreciendo una salvación para tu vida espiritualmente y materialmente. Quizás ese es el momento que entra un arrepentimiento en tu corazón. Quizá usted es un instrumento útil en la mano de Dios Todopoderoso. Por eso dice que cuando Ananías llegó a decirle: me ha enviado aquel que apareció por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seáis llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado, dice. En el mismo momento, cuando Saulo le puso a Ananías la mano sobre su cabeza y se levantó y cayeron de sus ojos como una escama. ¿Qué quiere decir una escama? Usted se da cuenta, ¿verdad? Quizás usted ha comido
amado, usted mira que usted solo la carne va a comer, pero la escama no vas a comer. Entonces así cayó de los ojos en ese momento, dice, y recibió al instante la vista, levantándose, y se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, dice, recobró fuerza, porque se quedó sin fuerza Saulo por algunos días. No dice de cuántos días, si de 3 o 4 días, no dice aquí en la Biblia. Pero entonces dice de que él algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, se quedaron sorprendidos, porque ellos se daban cuenta que Saulo no creía, que Saulo no tenía el temor de Dios en su corazón. Pero cuando la gente miraba, dice que Saulo predicaba en Damasco, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, dice, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Quizás usted se puede dar cuenta de alguna persona que está caído en un pecado. Quizás está caído en la gracia de Dios. Quizás usted miró a esa persona tirado en la cuneta el día de ayer, pero ahora se ha convertido un hijo de Dios. Usted se va a quedar viendo. No es este hombre pues que estaba tirado ayer. Pero ¿quién va a cambiar? Solamente Jesús, aquel Dios todopoderoso que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra. Y entonces dice, decían, ¿no es este el que estaba en Jerusalén? Y a los que invocaba este nombre, y el que invocaba eso, vino acá para llevarlos presos. Mira, amados hermanos, la gente hablaba, él ha venido a que lleve a la gente en la cárcel o para llevarlos presos, dijeron, ¿verdad? Y entonces dice, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice que la gente se quedaron confundidos, pensando de que será que realmente es este hombre. Pero dice que de plano él escuchaba, ¿verdad? Que la gente hablaban de él, se hacían preguntas. Pero dice que en vez de que se quedara callado, él se esforzaba más. Él se levantaba a hablar quizás con la voz más fuerte, que mostrando que Jesús era el Cristo, dice la palabra. Por eso, pasando muchos días, los judíos renovaron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo
y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, y le bajaron por el muro desconocido, dice, en una canasta. Mire, ya no era aquel que buscaba a la gente meterlos presos, sino que ya él era el que huía, el que se escondía, dice. Por eso Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es incomparable. Cambia la mente, el corazón del más vil pecador, ¿verdad? Por eso, amado hermano, usted, amigo oyente, quizás usted no puede ver a los cristianos, a los hijos de Dios, pero hoy es el momento en que este deseo malo que usted desea a tu prójimo, quizás Dios va a cambiar tu mente, Dios te va a transformar. Quizás el día de mañana puede decir usted: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque Dios, para Él no hay nada imposible, sino todo es posible. Él te puede llenar de su presencia, Él te puede llenar de su Santo Espíritu, porque Él vive y permanece para siempre. Por eso en este momento la palabra nos habla de diferentes formas, pero a veces el hombre, la mujer nunca entiende. Pero si usted quiere ser como Saulo, Jesús te está esperando. Jesús quizás te va a llenar de su espíritu, de su presencia. Dios mismo va a poner palabras en tu boca, en tu mente, para que usted pueda hablar de la palabra de Dios. Por eso nadie nace sabiendo, dice un refrán, ¿verdad? Nadie sabemos hablar, pero el que da la inteligencia es nuestro Padre Celestial. Él es el poderoso, Él es el digno, Él es el santo sobre nosotros. Él es bueno, Él es grande en su misericordia. Por eso en este momento quizás usted dirá: yo soy una mujer sin letras, sin preparación. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Él mismo en su palabra: clama a mí y yo te responderé, dice Él. Quizás usted es un instrumento útil para nuestro Padre Celestial. Quizás usted va a hablar de la palabra de Dios, Dios tendrá propósito. De repente Dios te va a mandar a predicar en la cárcel, donde necesitan. Quizás Dios te va a mandar orar por los enfermos. Quizás usted pondrá su mano sobre los enfermos, quizás va a ser sano, porque este es un privilegio. Si eres un escogido de Dios, Dios te va a llenar con su Santo Espíritu, como llenó a Saulo. Por eso la gente dice que se quedaron asustados. ¿Qué ha venido cuando él está en sinagoga? ¿Qué va a hacer Saulo ahora? Ahora ha venido en Damasco, pero fue ahí su ministerio cuando se abrió. Un ministerio para él. Hasta allá lo mandaron a predicar la palabra de Dios. Sin entendimiento, sin tener un estudio bíblico. Sí dice que él estaba ciego, pero cuando Ananías puso su mano sobre él, fue cuando él recobró la vista. Y al instante dice que Saulo fue bautizado. Entonces el Espíritu Santo lo llenó, dice. Entonces ahí donde empezó Dios a trabajar, a usar su mente de Saulo. Por eso usted, amada hermana,
si usted tiene su privilegio, nunca usted debe de negarse, porque mismo Dios te puede llenar con su Santo Espíritu. Pues en este momento, así ha sido un momento la meditación sobre la palabra de Dios. Si esta palabra ha llegado de bendición en tu vida, pues que Dios te bendiga en este momento. Vamos a orar para finalizar este programa, gloria a Dios. Señor amado, Señor bendito, gracias te doy, mi Padre. Gracias te doy, mi buen Dios, por este privilegio que tú me has permitido, Señor. Bendiga, Padre, aquellas vidas, aquellos mente, corazón, que han escuchado tu palabra. Esa palabra tuya, Señor, no es mi palabra, Padre. Yo solamente, Señor, pongo mi labio para hablarlo. Pero el que me da la guianza eres tú, y que haya llegado de bendición en cada vida, en cada corazón en este momento. Gracias, papito lindo, gracias, mi hermoso Dios, por un privilegio más que tú me has permitido estar enfrente de este micrófono. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amadas hermanas, en este momento, que el Señor los